comportamiento mecánico y patomecánico de la columna vertebral, y vamos a explicar ahora también cómo se comportan los modelos de movimiento y cómo se describe la magnitud de los movimientos y los diagramas de movimiento que explican los niveles de resistencia articular. Entonces el primer concepto que tenemos acá es el concepto de zona neutra, que lo habíamos revisado antes, pero no lo vimos en detalle. El concepto de zona neutra, como lo vamos a ver, es la conceptualización también de Panjabi, ¿no? El mismo autor que habíamos hablado antes, que hablaba del sistema activo, pasivo y neural, está ahora hablando del concepto de zona neutra y utiliza este concepto para referirse a una zona dentro del rango de movimiento articular que regularmente es intermedia entre la flexión y la extensión, pero que está descrita como la zona de menor resistencia al movimiento articular. Esa es como la definición total del concepto, es la zona de menor resistencia al movimiento articular. Como les decía, regularmente se encuentra en el punto intermedio de los movimientos en un sentido o en el otro, o sea, en el punto intermedio de un grado de libertad. Por ejemplo, acá tenemos la flexión y la extensión, y lo que está graficado en el eje Y es la carga y en el eje X el desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto de movimiento, que es la posición neutra, o lo que es la posición neutra, a partir de, mientras más nos movemos hacia la flexión, va aumentando la carga que se genera sobre la articulación y que se requiere para que el movimiento ocurra. Es decir, que mientras más me alejo de la posición neutra, más difícil me resulta moverme, tanto a la flexión como a la extensión. ¿Cómo queda definido en el fondo? Este modelo está explicado teóricamente en base al movimiento de columna, el movimiento de la columna vertebral. Entonces dice en el fondo que si tú te quedas, por ejemplo, en esta posición, tú quieres a partir de esta posición hacer extensión, mientras más la extensión se va haciendo más grande la carga y más difícil el movimiento. Y si después hacer la flexión, a partir de acá, hacia allá es más difícil la carga y más difícil el movimiento. Pero se puede aplicar también a otras articulaciones del cuerpo. Obviamente si lo aplicamos a otras articulaciones del cuerpo, este gráfico no queda igual, ¿ya? Sí, creo que esto está hecho graficado en columnas. Y uno lo podría también revisar o palpar incluso, si por ejemplo yo tomo el cuello y lo llevo a mi compañero en posición neutra, y desde aquí yo tratando de mover su cuello, me doy cuenta que tiene cierta capacidad de moverse laxamente, pero si yo lo llevo a la extensión máxima y a partir de eso trato de mover su vértebra, me doy cuenta que la vértebra está como más dura. En fondo es más difícil moverlo, ¿ya? Lo que está ocurriendo ahí es que lo llevé ya a una posición y la carga ya era grande. Entonces, de hecho ese movimiento que hice, lo que estaba haciendo era probar el juego articular. Está diciendo que acá debería haber más juego articular que acá. En el fondo tú tomas y te permite, te da todavía un juego, un movimiento en la posición neutra, pero si lo lleva a la extensión máxima, ya cuando lo tratas de mover te das cuenta que ya no da más y está bloqueado, que las cápsulas y los ligamentos están tensos. Entonces a medida que nos alejamos de esta zona neutra, la carga del movimiento aumenta. Entonces la zona neutra puede ser distinta para distintas situaciones, distintas condiciones y personas. Si nosotros diéramos vuelta el gráfico y colocáramos la extensión en el lado contrario, nos damos cuenta que queda esta imagen que ejemplifica muy bien el concepto, que es la imagen de un bol, ¿ya?, con una pelotita en su interior, o de un recipiente con una pelota en su interior. En este caso, lo que tenemos es que si dejamos la pelotita en medio del recipiente, le va a resultar muy fácil a la pelotita moverse en esta parte central del recipiente aun cuando haya un pequeño movimiento, un pequeño estímulo. Y yo, para hacer que la pelotita se mueva hacia los extremos, voy a necesitar un estímulo de mayor intensidad o un movimiento mayor. ¿Ya? Y en base a eso, ¿no es cierto?, podemos tener que el rango de movimiento va haciendo que la fuerza se aumente y genere distintos comportamientos en la articulación. Estos son casos de personas distintas, hay que verlo como articulaciones distintas, ¿ya? En este caso, nosotros vamos a tener que la zona neutra, digamos, está delimitada en su magnitud, pero que llegar al final del rango articular requiere poca carga. O
Eso es lo que está diciendo acá. Yo por el fondo para hacer que la pelotita salga del recipiente necesito poca carga, ¿ya? Quizás es alto movimiento, pero la carga es poca, porque la carga está graficada en el eje Y. Y en este caso, lo que tenemos acá es que para que la pelota salga del recipiente necesito mucha carga, pero poco movimiento. ¿Se dan cuenta, no? Entonces son distintas condiciones que se pueden dar en distintas personas, ¿ya? Y esto nosotros lo exploramos o lo podemos explorar por medio de la palpación. El mismo ejemplo que le hice al compañero es una sensación de movimiento. Si yo lo hiciera con una persona hiperlaxa, ¿qué es lo que me va a pasar? Voy a sujetar el cuello y voy a tratar de mover sus vértebras, pero cuando las mueva yo voy a tener mucho movimiento y voy a poder hacer mucho movimiento con poca carga, porque es hiperlaxo, ¿entiendes, no? Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Para que rompa su columna, lo lesione o salga de los límites del movimiento articular, necesito moverlo mucho, porque es hiperlaxo, pero necesito poca fuerza. ¿Por qué? Porque sus ligamentos son muy laxos. En cambio, si estuviera con una persona que es mucho más rígida, ¿ya? Mucho más rígida, que se mueve poco, con un poco que la mueva, ¿no es cierto?, voy a tener que hacer mucho esfuerzo para poder llegar a cantidades pequeñas de rango articular, y lo voy a lesionar con mucha fuerza, pero con poco rango, ¿sí? Y se pueden dar distintas distorsiones del sistema. Ahora, ese es el modelo articular completo, ¿ya? Lo que estamos viendo ahí es el comportamiento articular, son modelos de comportamiento articular, pero lo que tenemos entre medio son las zonas neutras. ¿Y cuál es la zona neutra? La zona de menor resistencia al movimiento articular. Quiere decir que acá no le cuesta moverse, de aquí para acá le cuesta moverse. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la zona neutra es mucho más pequeña y angosta. O sea, yo me empiezo a mover un poco y genero carga. ¿Y qué significa la carga en una estructura que tiene poca resistencia a la carga? Dolor o lesión. Está diciendo que está muy rígido. Si yo, por ejemplo, me empiezo a mover fuera de estos rangos, a medida que voy a generar mucha carga, o voy a necesitar mucha carga. Por lo tanto, esta articulación, cuando se mueve, necesita recibir mucha carga, mucha carga, mucha carga. Y, por ejemplo, si tuviera dolor, lo más probable es que el dolor aparezca fuera de la zona neutra, ¿no? Hay veces que el dolor está en la zona neutra y hay veces que no está en la zona neutra, pero regularmente cuando el dolor es ligamentoso o se debe a una carga en particular, el dolor aparece fuera de la zona neutra. Y la persona lo que hace es acomodar su zona neutra para evitar generar carga o evitar generar dolor, y cambia sus posiciones articulares, en fondo a una compensación de posiciones articulares, ¿ya? Eso lleva, por ejemplo, el caso que le mencionaba yo antes. Si la persona duele la columna lumbar, a veces a algunas personas le alivia el dolor irse a flexión, y la flexión le alivia el dolor, cambiaron su posición neutra. El problema es que va a llegar un momento en que van a alcanzar el límite de la flexión, y a partir de ese movimiento de flexión no van a poder llegar más allá. Entonces, ¿qué va a pasar? Su neutro ya no era esta posición, su neutro es esta. Entonces dicen, claro, cuando me voy a agachar me duele, y antes me agachaba y no me dolía. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora ya está en flexión y está tratando de agacharse más allá de la flexión que tenía antes, porque antes estaba así, estaba en una posición neutra, ahora está en flexión. Entonces dice, pero ahora hago flexión. No es que está haciendo flexión, ya está en flexión, y sobre la flexión se está moviendo más allá de la flexión, porque tiene un nuevo neutro, una posición neutra nueva. Entonces, la forma de aliviar eso es reposicionar la zona neutra, y volver o devolver al paciente a la zona neutra donde no tenga carga. Esa es la forma en la cual puede aliviarse el paciente. No es fácil volver a la zona. Entonces ahí tenemos distintas condiciones. Eso sería como lo normal. Esto podría ser una condición dolorosa, está saliendo de la zona neutra, pasa, ¿no es cierto?, y le duele. Y esto puede ser una zona de no dolor, cuando se mueve dentro de la zona neutra y el dolor está acá. Lo ideal es que ojalá todos tuviéramos una buena zona neutra y que nos movamos dentro de los rangos de la zona neutra. Y solamente salgamos de la zona neutra para condiciones particulares y nada más, ¿ya? No normalmente, ¿ya? ¿Dudas con eso? Es bien complicado el concepto. Por lo menos me costó harto entenderlo de primera intención. Probable que no lo vuelvan a ver nunca más y nunca lo entiendan, nunca lo apliquen, pero
Yo diría que esto es de lo más útil que hay, o de lo que a uno le interesa cuando trabaja articularmente, es lo más útil. Creo que hay pocas cosas que sean más útiles que entender este concepto. Después uno lo ve con los pacientes. Pacientes que, no sé, pues tú vas a mover el codo y te das cuenta que el codo está rígido. Entonces, ¿qué significa eso? Que está así. El paciente solamente tiene una zona neutra que es cortita ahí. Es la única zona donde no genera carga. Pero te empiezas a mover hacia arriba y aparece la carga al tiro. Entonces, si yo lo quiero cambiarle su posición, quiero ganar rango, tengo que ver cuáles son las herramientas que tengo para cambiar su comportamiento articular. Si el paciente me dice, ¿sabes qué? Cuando inclino a la izquierda me duele. Cuando inclino a la izquierda me duele, pero estoy acá y no me duele. ¿Qué significa? Tengo que ver si su zona neutra está bien o está mal, primero, porque a veces la zona neutra cambia de posición, y después tengo que ver dónde se mueve que no le duele. Y si es que ese movimiento es fisiológico para él o no. Y cuánto puede moverse ese paciente, y si es que me conviene, en un caso hipotético, cambiar su zona neutra, o me conviene modificar su rango de movimiento o modificar los límites de la articulación, o me conviene modificar el patrón neural del paciente. Tengo todas esas opciones. Cada una de esas cosas que le digo por lo general responden a técnicas distintas. Quizás no las van a ver todas, pero se puede hacer. Bien, diagrama de movimiento articular. Entonces ya habíamos visto que la articulación se podía mover de distintas formas. Tenía movimientos accesorios, componentes, todo eso. Los movimientos de deslizamiento pueden ocurrir, o podemos definirlos también a partir de un plano cartesiano articular. Entonces aquí no estamos definiendo la flexión, ni la extensión, ni la oncocinemática, ni la artrocinemática directamente, sino que lo que estamos definiendo son los movimientos multiaxiales de la articulación que pueden ocurrir, ¿ya? Entonces nosotros nos imaginamos la articulación en un plano cartesiano respecto a un eje particular que vamos a denominar el plano de tratamiento. El plano de tratamiento está constituido por una línea que pasa a través de la superficie cóncava articular, si es que existe superficie cóncava, porque a veces en las articulaciones planas no hay, ¿ya? Pero si existiera una superficie cóncava, pasa a través de la superficie cóncava articular. Por ejemplo, si tengo la glenoides, y esta es la glenoide, está acá mi glenoide humeral, yo sé que la glenoide está orientada 5 grados hacia arriba, 35 grados hacia anterior respecto del plano frontal. Se ubica entre el plano frontal y sagital. Entonces yo sé que ahí está la glenoide. Quiere decir que mi plano de tratamiento es este. Por lo tanto, mi plano de tratamiento está ubicado en un plano que pasa en esta dirección, y a partir de ese se debería mover la articulación. Quiere decir que los movimientos que yo denomine anteriores van a ser anteriores en relación al plano. Acá trazo un plano y digo, ¿qué es anterior? Anterior no es esto, anterior es eso, porque está en relación al plano articular. Posterior, anterior, superior, inferior. ¿Queda claro, no? Entonces, lo que uno podría decir que es anterior no necesariamente es la posición anatómica. El anterior y posterior para una articulación está referido al plano de tratamiento articular, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el codo, si pongo el codo acá, la coronoide está inclinada 30 grados hacia arriba. Quiere decir que el plano de tratamiento en este caso de la fosa coronoidea, ¿no es cierto? Que, digamos, entre el espacio que tengo entre el olecranon y la coronoide está así, y el plano de tratamiento es así. Por lo tanto, lo que es anterior y posterior va a cambiar. Entonces, izquierdo, derecho, anterior, posterior, pero en relación a ese plano, ¿ya? Entonces, a partir de eso vamos a tener que los movimientos que ocurren en el eje Y positivo, ¿ya? Suponiendo que este fuera el plano de tratamiento en una articulación que está mirando hacia arriba, son la tracción, la compresión, que se alejan o se acercan. Y hacia los lados los vamos a llamar deslizamientos o glides, ¿ya? Deslizamiento o glide, por ejemplo, un glide lateral, anterior, posterior, izquierdo, derecho. Eso es un glide.
Entonces, si yo tomo acá la muñeca del compañero está así. Tiene un eje superior, un eje inferior, pasa el plano acá. Entonces, glide posterior tendría que ir hacia arriba, glide inferior tendría que ir hacia abajo y hacia atrás. Glide izquierdo, glide derecho. Glide inferior, glide superior. En la dirección de mi mano siempre va en dirección al plano dentro de mí, porque ahí se me tengo bien en el eje articular. Y si lo hago de la otra forma, no va a ser, porque si tuviera la articulación así, y yo voy hacia arriba, pero sin considerar el plano, ¿qué haría? Por eso es que me muevo en el plano, por eso es que hago esto. Y no esto. Por eso tengo que acomodarme la articulación para moverme. Y esos movimientos se llaman glides, ¿ya? O deslizamiento, que es lo mismo. Deslizamiento izquierdo, derecho, superior, inferior, anterior, superior, da lo mismo, ¿ya? Cuando alejo la articulación de su plano de tratamiento es tracción y cuando la acerco es compresión. Eso describe en el fondo cómo muevo la articulación. Aquí tenemos los glides, ¿ya? Las laterales, anteroposteriores, y también puedo tener la posibilidad de una rotación. Ahí está lo mismo que habíamos visto, por ejemplo, el caso de la tibia con un glide anterior, tibia, glide lateral, glide posterior, distracción y compresión. Es como así como quedaría el movimiento articular. Entonces, la regla cóncavo convexo, ¿qué decía? Decía que a medida que rodaba, deslizaba y que los dos movimientos ocurrían simétricos y al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos que en el movimiento normal lo que hay es rodar y deslizar al mismo tiempo. O sea, hay una relación 1:1 entre el rodar y el deslizar, ¿ya? Pero si tenemos daño articular en una articulación, por ejemplo, con artrosis, que es una articulación crepitante, que en este caso pasa por un proceso degenerativo, vamos a tener que rodar y deslizar ocurren de manera asincrónica. Por lo tanto, la articulación ya dejó de hacer esto, que rueda hacia un lado y desliza hacia el lado contrario, sino que hace eso. Y a veces avanza un poco hacia adelante porque dejó de rodar, se mueve mal. Y eso se traduce después en una alteración del movimiento del centro instantáneo de rotación. ¿Y se acuerdan que el centro instantáneo de rotación se movía más en las articulaciones que estaban dañadas que en las que no estaban dañadas? O sea, en el fondo está diciendo que se movió más, ¿no es cierto? Lo mismo que vemos acá, porque es distinto a que hagas rodar y deslizar al mismo tiempo, a que ruedes primero y deslices después. Eso se traduce en el doble de movimiento. Por lo tanto, si yo tuviera que medir la distancia de esta línea de acá respecto a la distancia de esta línea de acá, esta de acá, la 2, es más larga. ¿Y por qué pasa eso? En este caso particular, descartando otros factores anatómicos y estructurales, se debe en parte al hecho de que el cartílago, cuando se daña, no permite que la articulación deslice adecuadamente. Entonces, ¿qué hace la articulación? Rueda, pero cuando quiere deslizar hacia atrás no tiene la superficie para poder patinar sobre ella, sino que queda enganchado y después trata de deslizar al mismo tiempo, o sea, de manera distinta a la otra, y eso va haciendo que el movimiento sea sincrónico. Que si lo imaginan más o menos, es como la diferencia entre pararte en un patinaje sobre hielo, que te colocas de pie y quieres avanzar hacia adelante, ¿y qué haces? Algunos se han puesto patines, yo he puesto patines unas cuantas veces y me he caído. Si te paráis en los patines y querías avanzar hacia adelante, pero te caís y te vayas al lado contrario. Y si quieres ir hacia atrás, te vayas hacia adelante. Porque cuando quieres hacer esto, al final, ¿qué ocurre? Te vayas hacia atrás, ¿sí? O sea, es exactamente lo mismo que pasa en una articulación, y por eso es que el rodar y deslizar ocurre en el sentido contrario. Entonces, si te cambian la superficie ahora y te colocan el suelo, ¿qué es lo que ocurre? Te quedas pegado ahí, y cuando vas a rodar, efectivamente ruedas y deslizas al mismo lado, lo que no debería ocurrir. Y cuando quieres deslizar hacia atrás, ¿qué ocurre? Roce y más daño. Entonces, eso es lo que pasa a nivel de una articulación que está dañada. Es una articulación con un proceso degenerativo, una artrosis. Ya vimos también todos los factores que están involucrados en esto, en el cartílago, ¿no es cierto? Pero bien. Y aquí se ejemplifica lo que ocurre con el eje instantáneo de rotación, y obviamente que cuando la articulación quiera deslizar, acá se va a hacer daño y no va a poder. Y cuando quiera rodar acá, lo que va a hacer también, ¿no es cierto?, es que va a deslizar de manera dañina o incongruente. ¿Cómo se llama esto? Plano de tratamiento, que era el plano, ¿no es cierto?, articular que determinaba
zona de reposo, la zona neutra, eso que dice ahí es Zero Force Barrier, barrera de zona neutra. Quiere decir que a partir de esta ya hay resistencia al movimiento. Por eso que pasamos la zona neutra y ahora de aquí hacia acá tenemos resistencia. Eso que tenemos ahí es la barrera anatómica y eso que está acá es la barrera fisiológica. Esta que está aquí, la barrera fisiológica, y esta es la anatómica. Y entre medio, ¿no es cierto?, tenemos el espacio fisiológico y si lo pasamos vamos a tener el espacio anatómico. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo ponemos en una escala de movimiento articular, lo primero que tengo cuando muevo una articulación es que primero no hay gran resistencia, zona neutra. Llega un punto en el cual empieza a haber resistencia al movimiento, la barrera de la zona neutra, paso a la siguiente barrera. Entonces después me empiezo a mover y en ese siguiente movimiento voy a llegar hasta un límite en el cual ya estoy como en la tensión de los tejidos. Eso se llama barrera fisiológica, ¿ya? Que permite los movimientos fisiológicos de la articulación. Si yo paso esa barrera fisiológica, lo más probable es que me empiece a lesionar. Y si llego hasta la barrera anatómica, quiere decir que efectivamente, y paso la barrera anatómica, se rompió. Porque ya pasé el límite anatómico del componente de movimiento articular. No voy más allá, ¿se entiende? Ese es el ordenamiento que tenemos ahora. Barrera, zona neutra, zona de resistencia, límite fisiológico y límite anatómico. Entonces, entre el límite fisiológico y el anatómico, ¿qué debería haber, más o menos? ¿Qué cosa? Sí, un espacio fisiológico, pero ¿qué otra cosa podríamos encontrar ahí? ¿No? ¿Se acuerdan del juego articular? Más o menos está el juego articular ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo llevo hasta el límite fisiológico, llego al juego articular y después alcanzo el límite del juego articular, ¿qué es lo que le pasa a las articulaciones? Regularmente ganan un poquito de rango, tú puedes ir más allá. Por ejemplo, si tú haces la extensión aquí, la extensión, esta es mi extensión activa. Después de la activa tengo juego articular, ¿no es cierto? Voy allá. Pero resulta que llegué como a mi límite, pero si me quedo ahí un poco y aguanto, ¿qué pasa? Después sí da más. Pero si, claro, hice el límite fisiológico y ahora ya, si ya no, realmente no va más, porque estoy en el límite anatómico, pero no lo he pasado porque no se ha roto. Entonces, normalmente esas barreras que están ahí entre el juego articular y el límite fisiológico también tienen una característica que les permite moverse. O sea, el límite fisiológico es un límite relativamente móvil, ¿ya? Y tú puedes ganar un poquito más, sobre todo cuando tienes una barrera patológica. Quiere decir que el movimiento está restringido antes de lo normal, ¿ya? Partes de esa barrera y a partir de esa y del movimiento fisiológico tú puedes seguir un poquito más allá hasta alcanzar estos límites, ¿no sé qué?, que te permiten ganar movimiento articular en la articulación, ¿ya? Después de la barrera fisiológica, en teoría, que puede ser un límite fisiológico nuevo, tenemos un segmento que se denomina el espacio parafisiológico, ¿ya? Y después del espacio parafisiológico tenemos la barrera anatómica, donde si llegamos a esa barrera se rompe o sea, en el esquema de movimiento ampliado vamos a tener que la posición de menor carga articular, ¿cuál es? El loose back. ¿Se acuerdan del loose back? Esa es la posición de mayor reposo articular, donde los volúmenes internos son mayores, el líquido articular se encuentra, ¿no es cierto?, en grandes cantidades en la articulación, existe una laxitud cápsulo-ligamentosa con menor actividad electromiográfica, todas esas cosas que habíamos descrito antes, ¿no?, que es como la verdadera posición de reposo articular. Después de eso tenemos el movimiento activo, que llega a un rango. Del rango activo hacia el movimiento pasivo tenemos el juego articular, ¿ya?, que nos determina el límite fisiológico del movimiento. Después del límite fisiológico del movimiento teníamos un espacio entre el límite fisiológico y la barrera anatómica que se llamaba el espacio parafisiológico. Normalmente aquí pueden o no ocurrir los E15 o algún otro tipo de lesión por estiramiento. Y fuera del rango parafisiológico tenemos el límite de la anatomía, que determina que después de eso ocurran roturas o dislocaciones.